Estamos hablando del doctor Juan Enrique Romero, médico veterinario. Muy buenos días, doc. Ale Dirayar por acá, gracias por atendernos. Buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un gusto hablar con ustedes. En este día que, como los múltiples días que andan dando vueltas por el mundo, el Día Mundial del Perro, el Día Nacional del Perro, en realidad lo que sirven es para justificar o tener la excusa perfecta para poder hablar del tema. Claro. En realidad, el gran tema que tenemos los argentinos es, afortunadamente se viene solucionando lenta y progresivamente con el cambio social, que es que los perros pasean solos, caminan solos, se crían solos, pero afortunadamente esto está cambiando en los últimos tiempos. Ajá. Cuando yo recién me recibí, allá lejos y hace tiempo, cuando la tierra estaba todavía caliente, Doc. más o menos, hace 50 años que me recibí. Ay, Dios. 50, realmente 50. Qué lindo. En ese momento había enfermedades que no existían en el perro. Sí. Había perros que estaban condenados por enfermedades tan simples como la demodicosis hoy en día, que se soluciona con una pastilla, y en aquel entonces no había solución. Claro. Y no existían enfermedades ni como la de la vaca loca, la enfermedad de la vaca loca que la produce un cacho de proteína, diría Clemente. Sí. Tampoco existía parvovirus como enfermedad. Hoy en día, frente a una alerta como el que di ayer en Radio 10, Sí. y que te lo comparto, que es que hubo un caso en Pilar de rabia felina, y entonces mi tía Dora diría: ¡ay, nene, cómo! ¿Hay rabia en la Argentina? Nunca dejó de haber rabia en el mundo. Nunca dejó de ser una enfermedad mortal. No existe cura. Si te muerde un animal rabioso y no te atendés inmediatamente para que te den las vacunaciones correspondientes o hagan el procedimiento correspondiente y dejás que la enfermedad progrese, el virus viaja por las vías nerviosas hasta llegar al sistema nervioso central, Sí. le hace cerebro-médula. Sí. Y en ese momento no hay cura. No existe en el mundo nadie que se haya curado de rabia. Esto era verdad en 1885, cuando Sí. Pasteur determinaba o definía junto con Roux, que era médico veterinario este último, y Pasteur era químico, la vacunación antirrábica, y hoy en día sigue siendo exactamente igual, con la diferencia de que hoy en día tenemos más posibilidades en cuanto a la red desplegada de lo que se llama vigilancia epidemiológica. ¿Qué Sí. quiere decir esto? Sí. Que si en Chivilcoy Ajá. tenés un animal no vacunado y juega con un murciélago de día, lo más probable es que el murciélago esté enfermo, lo más probable es que esté enfermo de rabia, y lo más probable es que a través de una microherida, como no está vacunado, se contagie rabia y te pueda arañar, te pueda morder, te pueda tocar lamer y tocar en una microherida y contagiarte rabia. Y te morís, diría Georgina Barbarosa. O sea, también lamiendo también puede contagiarse. ¿Cómo no? Con una A través de microherida. Estamos hablando de un virus. Claro. Estamos hablando de una partícula invisible a la vista humana. Llegamos a esto a la digo, la importancia de la vacunación, ¿no? Sí. Pasteur se devanaba los sesos porque filtraba los líquidos de cerebro, o digamos, de animal que había muerto de rabia. Sí. Y ese líquido que quedaba después de pasar por un papel de filtro, lo inyectaba en otro animal y generaba rabia. Claro. ¿Entendés? Entonces él no sabía que existían los virus, pero dice, es una partícula más chica que una bacteria que produce la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la solución? Que Chivilcoy la tiene. Vacunación antirrábica todos los años, toda la vida del animal. Podés hacerlo por vía particular, en tu veterinario de confianza, o podés hacerlo a través de la municipalidad, porque existe una ley nacional que obliga a la vacunación antirrábica y la genera como pauta gratuita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tu veterinario no te va a cobrar? No quiere decir eso.
Quiere decir que el Estado, en este caso el Estado municipal, tiene que proveerte la vacunación a través de su centro de zoonosis que lo tiene en Chivilcoy y que genera esta vacunación. Vacuna a tu perro o a tu gato todos los años, toda la vida del animal desde los 3 meses, porque la semana pasada hubo este caso en Pilar, después de 22 años de que no hubiera ningún tipo de caso de rabia en mamíferos. Ahora, hace un año murió una policía de la provincia de Buenos Aires de 33 años de edad, murió de rabia en Coronel Suárez, arañada por un gatito feral. Un gatito feral es un gatito asilvestrado que ella quiso recoger y que se escapó luego y que un mes después le generó rabia mortal. ¿Qué quiero decir con esto? Basta lo que dice mi tía Dora, nene, no hay rabia. Sí hay rabia en la Argentina, inclusive en provincias donde nunca se ha dado un caso de rabia humana o un caso de rabia en cualquier mamífero. Estamos hablando con Juan Enrique Romero, el doctor Romero, conocido por todos, es un gran profesional, no solo profesional, digamos, dedicado a los animalitos, es un gran amante de todo el mundo animal y uno de los más conocidos en los medios de comunicación en nuestro país. Doc, vale la pena entonces, como decías al comienzo, en este marco del Día Mundial del Perro Callejero, también recordar no solamente la importancia de la adopción, sino la responsabilidad de los adultos, de quienes lideramos familias cuando adoptamos perritos, cuando tenemos animales en casa, de vacunarlos y tomarnos el compromiso, porque no es simplemente una vacuna, digo, puede estar en riesgo la familia, nuestros vecinos, todos nosotros. No tengas ninguna duda, cuando vos vacunás, lográs el efecto de protección del vecino también. Claro. Cuando vacunás contra o cuando te vacunás vos, estás protegiendo al vecino también, porque vos pensás que un virus es como una pelotita de ping-pong, ¿sí?, que intenta entrar en una plancha que es la población de Chivilcoy, de Gorostiaga, de donde quieras, intenta entrar en esos agujeritos. Si los agujeritos están tapados por la vacuna, va a rebotar en todos lados y se va a ir. Si los agujeritos están abiertos, se va a meter en esos agujeritos y va a enfermar y va a seguir procreando, porque un virus es una cosa terrible. Usa el organismo vivo, no está vivo un virus, pero usa al organismo vivo como si fuera un capataz de la vieja usanza de quebracho. Claro. En la explotación, en la forestal quebracho. Es decir, explota al organismo vivo, lo hace explotar literalmente y transformar en nuevos virus que van y atacan nuevas células y así sucesivamente. El virus de rabia existe y como dato de color, Alejandra, el primer tratamiento de rabia que se hizo fuera de París y el tercero que se hizo en el mundo se hizo en Buenos Aires. Y lo hizo Desiderio Dabel, nativo de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Él era médico, su padre era acaudalado y lo mandó a estudiar a Francia un posgrado en pediatría. Se enamoró de los trabajos de Pasteur y se hizo discípulo de Pasteur y volvió en el barco con la ristra de conejos necesarias para hacer el tratamiento antirrábico. Hizo un tratamiento en la calle Solís y Moreno, acá, que hay una placa lejos del vandalismo, digamos que lo recuerda. Ahora hay una escuela salesiana. En aquel entonces era su casa y allí atendió a dos niñitos uruguayos que vinieron en el vapor de la Carrera, que habían sido mordidos por un animal rabioso. La rabia fue introducida en la Argentina en 1806 por las invasiones inglesas. Impresionante. Lo digo para que una más para ponerle una mancha más para ponerle al tigre. Nosotros. ¿No es cierto? No, digo, aprendemos no solamente el cuidado de los animales cuando te escuchamos, doctor. Bueno, te agradezco mucho, pero lo cierto es que tienen que quedar de esta nota. Vacuna a tu perro todos los años, toda la vida del animal y sobre todo contra rabia, porque es una enfermedad que se transmite al ser humano y el caso anterior que había habido de rabia felina, comprobada con el animal, no como el gato feral del año pasado en Coronel Suárez, que no se encontró nunca,
ocurrió en Caballito, la ciudad de Buenos Aires, en un 7º piso. 2 gatos, uno vacunado y el otro no. El gato vacunado, afortunadamente el gobierno de la ciudad decidió tenerlo 6 meses en observación en el Instituto Pasteur, porque la ley dice que vacunado o no, en contacto con un animal de rabia, con un animal comprobado de rabia, hay que sacrificarlo. Pero lo hicieron y lo controlaron mensualmente y semanalmente en cuanto a su calidad de anticuerpos. No murió el animal, por el contrario, y el otro gato que murió había estado jugando con un murciélago. 7º piso, Caballito. Digo, para que nos entendamos y entendamos que la rabia mataba en 1885, mata hoy, y es una enfermedad que existe en la República Argentina, existe en el mundo, y la única prevención es vacunar a nuestro perro, a nuestro gato, todos los años, toda la vida del animal. Doc, un aporte impresionante el haber salido con nosotros. Le agradecemos muchísimo y bueno, gracias por enseñarnos no solamente lo de la vacunación, sino datos históricos que generalmente no conocemos. El doctor Romero, gracias por esta charla, por esta conversación a esta hora de la mañana. Gracias, Alejandra, un beso grande para todos.